Bueno, a ver, en teoría esto ya está en vivo. Quisiera saber si esto es así. A ver si se escucha y se ve. Vamos a ver, estoy probando. Ahora sí, se escucha fuerte y claro, se ve bien, todo bien, así que arrancamos con una nueva transmisión de Rincón Apologético. Así que oficialmente, muy pero muy buenas noches ahora a todos nuestros queridos futuros apologistas. Bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a estar tratando un tema que me han pedido, pero a montones, sinceramente. Y es el caso de la ponencia de Alberto, y pido disculpas porque muy probablemente voy a pronunciar mal el apellido, Kornblit. Creo que se pronuncia así. Pido disculpas nuevamente si lo pronuncié mal. Pero en reiteradas oportunidades me pidieron que pudiésemos ofrecer una respuesta a su ponencia recordada del año 2018, en donde él, como biólogo, se presentaba a favor del aborto. Básicamente lo que decía es: eso que hay ahí desde la concepción no es un ser humano. Básicamente era eso lo que decía. Hoy vamos a hacer, con mi amigo que lo tengo ahí, ahora lo voy a presentar, Juan Carlos Monedero, vamos a hacer una videoreacción de la ponencia de Kornblit. Y yo les puedo asegurar que para los que se queden para el final, se van a encontrar con una sorpresa, con una frutilla ahí en la torta, ¿viste? Cuando vos decís esa cereza, ¿viste? Al final de la torta que te la saboreás, yo te puedo asegurar que si te quedás hasta el final te vas a encontrar con eso. Le doy la bienvenida a todos los que están conectados en vivo. Le pido por favor de que puedan estar compartiendo esta transmisión porque les puedo asegurar que les va a servir muchísimo para dar respuesta sobre esta ponencia. Sin más nada que decir, quiero darle la bienvenida a mi amigo, el genio, el audaz, intrépido, muy fachero, diríamos los argentinos, Juan Carlos Monedero. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido nuevamente. Hola, buenas noches Santiago, muy buenas noches para todos los espectadores. ¿Cómo estás vos? Yo estoy muy bien, sinceramente estoy muy bien. Uno siempre suele estar bien cuando está en buena compañía, así que estoy bien, sinceramente, y la verdad que estoy muy ansioso por lo que va a pasar esta noche. Quiero adelantar algo, o sea, esta respuesta que se va a estar dando el día de hoy, principalmente de Juan Carlos, a ver, yo mucho acá. Quizás yo soy un moderador nada más, ¿no? Pero esta respuesta de Juan Carlos no es de ahora sacada como conejo de la galera. ¿Ah? Esta respuesta que va a ofrecer Juan Carlos a la ponencia del doctor Kornblit, pido disculpas nuevamente si la pronuncio mal, ya tiene mucho tiempo en su blog personal. Juan, esto es así, ¿verdad? Así es, no en el blog que es más ahora el que estoy usando, que es el de Juan, www.jcmonedero.com, ¿estás por sino ahí, en Juan? otro Juan, que se llama Juan, ¿estás por ahí? Estoy acá. Sabés que Hola, tenés muy mala conexión de internet. No sé si eso lo podés solucionar. hola, ¿se me escucha bien? Escucharse te escucha bien, pero estás con mucho delay y la imagen se corta todo el tiempo, ¿viste? No sé si eso se puede solucionar. ¿Ahora mejor? A ver, al parecer sí, al parecer sí. Bueno, me decías Parece entonces. que, sí, te decía que esta respuesta que yo le di a Kornblit, que lo pronunciaste bien, lo pronunciaste correctamente. Esa respuesta se la di en una página que yo en ese momento manejaba, que era la página del Frente Cultural Verdad y Acción. Ahora mi blog es www.jcmonedero.com. Y lo peculiar es que esa sorpresa de la que vos hablás, yo había puesto el link de esa sorpresa, el artículo fue difundido y mágicamente un día ese link pasó a ser oculto, pasó a ser privado y ya nadie lo podía ver. O sea que en algún lado el golpe que le dimos a Kornblit se sintió. Pero eso lo vamos a dejar al final, o como A una ver, sorpresita.
Es obvio por el adelanto que nos dio Juan que estamos hablando de un video. Lo que estamos hablando es de un video. Ahora, obviamente la sorpresa es qué es lo que dice ese video, qué es lo que muestra ese video. Ese video, por alguna extraña razón, luego de la respuesta de Juan Carlos Monedero, se puso en privado. Hay alguien que no quiere que veas este video, que obviamente se ha rescatado, yo no lo he rescatado, lo ha rescatado otra gente, creo que es perdóname, corregime, es la Unidad Provida de Córdoba, puede ser que se llama la página de YouTube. No lo recuerdo porque hubo alguien, como decís vos, que rescató el video y yo luego ese video lo edité y está en mi canal disponible, pero lo vamos a ver al final. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, Sí, vamos a arrancar con la ponencia de Alberto Kornblit. ¿Está bien? Vamos a Santiago, arrancar. Sí, Santiago, ¿te parece si menciono algunos datos del currículum de Corblit? por favor, sí, a ver, mencionanos algunos datos del currículum. Bien, este hombre se llama Alberto Rodolfo Corblit, nacido el 30 de junio de 1954. Y no dudamos en decir que es un hombre destacadísimo dentro de lo suyo. Licenciado en Ciencias Biológicas en la UBA en 1977, con un promedio de 9,46. Doctor en Ciencias Químicas, investigador superior del CONICET, profesor titular plenario con dedicación exclusiva al Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. También tiene una serie de cargos, miembro de varias academias en Argentina y en Estados Unidos. Ha recibido premios, un premio CONICET en 1987, el CONEX de Platino en el 2003, otras distinciones. Ha sido editor en publicaciones científicas, miembro de consejos científicos, ha tenido cargos de gestión, ha sido director de tesis y tesinas. Y ustedes, abrevios, ustedes ponen currículum vitae, Alberto Kornblit, sale rápidamente el currículum abreviado. Así que es una persona muy destacada. Y yo creo que hoy por hoy, Santiago, él es el científico número 1 de la causa abortista en la Argentina. Así es. Juan, ¿sabés que nos volvió el problema tuyo de la conexión a Internet? Te me congelás mucho, ¿viste? Ahora bien, No. voy a ir cerrando otras cosas, seguí cerré lo del currículum. No sé cuánto se Eh, escuchó de lo del currículum que fui comentando. Sí, sí, escucharse te escucha. Lo que pasa es que estás muy congelado, ¿viste? No sé si lo podés pasar, estás usando Wi-Fi, capaz que lo podés pasar a datos. Bueno, voy a tratar. ¿Estás transmitiendo con una computadora o con el celular? Con notebook. Ajá. Che, ¿y no será conveniente pasarlo al celular? Bien, ahí vemos. Bueno, a ver. Ahora, en unos instantes nada más, regresa Juan Carlos Monedero y vamos a... Lo que pasa es que quiero que salga bien. No, Jonah, no, no, ya fue nada. Lo que pasa es que quiero que salga bien porque este video después lo voy a descargar y lo voy a reproducir nuevamente grabado, ¿se entiende? Entonces, las cosas hay que tratar de hacerlas bien. Así nomás, no, así nomás, no. La verdad es que no. Después cuando se vea esto grabado, va a salir lindo. No, no está bien así, Dante. No. Ahí vamos a solucionarlo esto y ya arrancamos. No. No, no, no. Digo de que solamente la idea es que se pueda ver y oír bien, porque esto después va a ser usado grabado.
Te mando un abrazo grande, Jonah. Sergio Limón, grosso, ¿cómo estás? A ver, ahí seguramente ya lo estamos solucionando. Se va a tratar de la refutación a Alberto Kornblit. Es un biólogo, abortero, que ha dejado frío y pasmado a muchos providas con su ponencia. Entonces queremos ofrecer una respuesta al respecto. Sola Santiago, escritura, ahora se me genio. escucha bien. Se escucha perfecto. Bien, vamos ver a probar ahí. ahora. Entonces. A ver, bueno, hasta el momento vamos bien, ¿eh? Hasta el momento estamos bien. Vamos a probar así. Bueno, entonces, se escuchó todo el currículum. ¿Hay algo más que debamos decir de este Kornblit, Juan? Yo creo que hoy por hoy es uno de los científicos más importantes, sin duda, en Argentina, del campo abortero y del habla hispana también. Y es como un caballito de batalla de, Entiendo. de la causa abortista. Así que creo que es importantísimo hacer una refutación que, aclaro, yo no pretendo competir con él en el ámbito que es propio, sino lo que voy a hacer es tomar los datos que él utiliza y ver de reinterpretarlos de otra manera, mostrando cómo la lectura que él hace de los datos es ideológica y sesgada. Por lo tanto, no voy a discutir una cuestión de ciencia o de química o biología pura con él, sino vamos a ver cómo se interpretan esos datos y sacar y hacia dónde nos llevan para sacar una conclusión distinta. Está perfecta la aclaración, Juan. Y si a vos te parece, vamos a arrancar con la ponencia de Kornblit. Cada vez que Juan Carlos levante la mano, yo lo que voy a hacer es pausar este video y vamos a charlar un poquito acerca de aquellas cosas que Juan considere importante. Entiendo que ahí todos están viendo ya en la pantalla la participación de Kornblit. Un día me va a salir bien en el Congreso de la Nación. Así que, Juan, vos lo estás viendo, si yo no me equivoco. Vamos a arrancar. Va. Tiene la palabra el licenciado Alberto Kornblit, que es biólogo. Bueno, buenos días. Agradezco mucho la invitación. Voy a presentarme por si no me conocen. Yo soy doctor en Ciencias Químicas y biólogo. Soy investigador superior del CONICET y profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires. Mi exposición tendrá como eje los conocimientos actuales en biología y en particular en biología molecular, genética y epigenética, que confirman que un embrión no es lo mismo que un ser humano. Juan, cada vez que vos quieras que detenga el video, me levantás la mano, dale. Perfecto, seguimos. La unión del espermatozoide con el óvulo para formar el cigoto es condición necesaria pero no suficiente para generar un ser humano. La información genética proveniente de los padres no es suficiente y es necesaria otra información provista por la madre a través de la placenta. Los humanos somos mamíferos placentarios. Somos mamíferos por tener pelo y producir leche, y placentarios porque el desarrollo solamente puede completarse dentro del útero. Durante los 9 meses de embarazo, la madre no solo aporta a través del intercambio placentario el oxígeno y los alimentos necesarios para que el embrión progrese, sino también anticuerpos fabricados por ella que protegen al embrión de posibles infecciones. Además, las sustancias de desecho y el anhídrido carbónico generados por el feto o el embrión pasan de su sangre a la de la madre a través de la placenta. De modo que sin ese intercambio placentario el feto no podría progresar porque se intoxicaría. A ver, lo tenemos ahí a Juan Carlos Monedero que quiere decir algo, así que voy a cortar un instante el video y volvemos con Juan. Juan, a ver, este primer minuto y medio, podríamos decir, de la ponencia de Kornblit, ¿qué te pareció?
Tenés que habilitar el micrófono, Juan. En primer lugar, lo que está haciendo él es simplemente mostrar datos de la embriología, de la biología, que son datos absolutamente indiscutibles, son datos inocentes que no miran para ningún lado. Lo que muestran es que la madre justamente alimenta a su hijo, lo dota de anticuerpos, le comunica a través de la placenta sus cualidades, o sea, lo alimenta, lo hace crecer. O sea, esto no ofrece ninguna dificultad y es absolutamente... Claro, nunca nadie lo discutió. Nadie discute esto, los providas no es que decimos, ¡ay, no! Mirá la sorpresa con la que nos encontramos. O sea, Kornblit nos acaba de poner en jaque con toda esta información que acaba de arrojar. Eso no pasa en los sectores provida. No, no pasa y por eso es que esto es típico de un argumento que se construye a partir de algo que nadie niega. Entonces todavía lo que está haciendo es hacerse fuerte en lo suyo, que nadie se lo discute. Los datos concretos, pero todavía no ha ido a la cuestión de la interpretación de esos datos. A mí lo que me pasa, Juan, y que seguramente le pasará a mucha gente de a pie como yo, es que cuando de repente te presentan, es un biólogo, es un doctor en no sé qué cosa, y empieza a utilizar conceptos muy técnicos en cuanto a la disciplina que maneja, vos medio como que ya decís, che, loco, este flaco que está acá adelante sabe de lo que habla. Es como que ese tecnicismo que se utiliza viene con esa intención, ¿no? De amedrentarte, de decir, che, acá estoy yo y lo que voy a decir es palabra santa, básicamente. Así es. Y para mí esa es la idea de la ponencia. Por eso empieza por eso que nadie le puede discutir, pero al mismo tiempo justamente nadie le puede discutir ni nadie quiere discutirlo. Entonces vamos a ver hacia dónde apunta. Pero fíjense que ya él no dice el feto no es humano, sino que el feto no es lo mismo que un ser humano. Con lo cual ahí hay una cierta ambigüedad, porque si por ser humano entendemos una persona ya nacida, no, obviamente estamos en etapas distintas, no es lo mismo la etapa fetal que la etapa de ya nacida. Ahora, si por ser humano hablamos de un individuo de la especie humana, ahí es otra cosa. Pero solamente quiero decir algo, o sea, no tengamos miedo de que él se haga fuerte acá, porque esto que está diciendo no ofrece ningún problema. Por ahora, ningún problema. Salvo la tesis inicial, que vamos a ver si queda acreditada por sus propias palabras. Te recuerdo a vos que estás del otro lado, quédate hasta el final de este video porque te puedo asegurar que cuando estemos en la recta final te vamos a presentar algo que te vas a quedar con la boca abierta. Te lo puedo asegurar, quédate para la frutilla de la torta. Seguimos, Juan, entonces. Vamos con Kornblit. Más recientemente se ha descubierto que las células y órganos del embrión y más tarde del feto sufren cambios epigenéticos durante el embarazo, que son consecuencia de la íntima relación con la madre y sin los cuales el nacido no progresaría. La epigenética es la disciplina que estudia aquellos cambios que ocurren en la... Perdón, ahí estoy regresando. Estaba monitoreando acá el chat. Te pido disculpas, Juan. Sí. Mirá qué interesante lo que dice acá. Dice, hay una serie de cambios epigenéticos en el feto que si no se dan, el nacido no progresaría. ¿Por qué? Justamente porque el feto y el nacido son lo mismo. Esto que él mismo lo está diciendo después no se da cuenta y va a ir en otro sentido toda su ponencia. Su ponencia va a ir en el sentido de deshumanizar al feto. Pero acá no se da cuenta de que si esos cambios que ocurren en el feto al principio del embarazo hacen posible que el nacido progrese, es por un solo motivo, porque el nacido y el feto son lo mismo. Claro. O sea que esta información epigenética que él la utiliza como dato a favor de su posición pro aborto termina siendo aquello que conecta una idea con la otra, que termina de una u otra manera contradiciéndolo. Exactamente. Es lo que se llama
digamos, mentar la soga en casa del ahorcado, o si ustedes quieren, un salvavidas de plomo. Perfecto. Te pido que me aguardes solo un instante, que tengo que cambiar acá la batería de la cámara y ya regreso. Le pido a la gente, por favor, que me espere un instante y continuamos con la ponencia. Un momento nada más. Pero cómo no, Santiago. Mientras tanto, Juan, ¿nos podés decir cómo podemos encontrarte, encontrar tu laburo y demás? Encantado. www.jcmonedero.com, también en mi canal de YouTube. No me confundan con Juan Carlos Monedero, el español. Yo soy licenciado en filosofía y además les comento que estoy dictando clases particulares de varios temas, específicamente sobre filosofía, donde tratamos de explicar la filosofía no solo desde lo abstracto, sino también desde algunas obras clásicas de la literatura y del pensamiento universal, como las Crónicas de Narnia, Pensamiento de Pascal, Ética Nicómaco de Aristóteles, Tratado de la filosofía de Boecio, Confesiones de San Agustín, la Suma Teológica. Así que lo que hacemos es verlos en abstracto y con un texto de respaldo concreto en el cual vamos espigando. También soy corrector de texto y estoy muy interesado en esta época de virtualidad poder dar clases presenciales. Vivo en José C. Paz y ofrezco a aquellas personas que estén interesadas la posibilidad de una clase presencial dentro de esta zona. José Paz, San Miguel, Bellavista, me puedo mover e ir viendo. Y acabo de sacar la tercera edición de mi libro, Lenguaje, Ideología y Poder, y estoy por sacar otro libro sobre el tema de la pandemia y la cuarentena. Genial, Juan, sos un grosso, sos una máquina. Pido 1000 disculpas por mi breve ausencia. En especial le pido disculpas a Jonah Herrán. Te pido 1000 disculpas, Jonah. Ahí estamos medio bromeando con alguien del chat. ¿Qué te parece, Juan, si seguimos? Adelante. Vamos con Kornblit, parte 3. Expresión de los genes, pero no en su información genética. Cabe destacar que nadie ha logrado hasta el presente en ningún laboratorio llegar un embrión de mamífero ni humano a término fuera del útero de una madre. Todo esto indica que el embrión y el feto no son seres independientes de la madre, sino que hasta el nacimiento son casi como un órgano de la misma. Un órgano de la misma, o sea, el embrión es comparable a un órgano de la madre. Juan, ¿qué onda con esto? Casi como un órgano. Esto es una frase verdaderamente poco científica del gran científico. En primer lugar, eso es lo que tenemos que decir. Es una expresión absolutamente poco científica. O es un órgano o no es un órgano. Pero acá lo que está construyendo es el argumento donde va a mostrar que la madre es la causa de la subsistencia del hijo. Eso nadie lo pone en duda. Pero lo que él va a deslizar es que el hecho de que el hijo dependa de la madre es que hace como que la viabilidad del hijo es la que de alguna manera es la carta de los derechos del hijo. Entonces, si no es viable, se lo puede abortar. Una locura, porque son dos conceptos completamente distintos, viabilidad y dignidad humana. Totalmente. Pero, de nuevo, estos datos en sí mismos no son controversiales. El problema es la interpretación que Kornblit le da a estos datos. Y quisiera, Juan, agregar algo y aprovechar que estás vos acá para corregirme si es que me equivoco, pero muchas veces también está esta idea como mito urbano en redes sociales que ya sea la ciencia o obviamente los científicos, aquellos que interpretan los datos que la ciencia arroja, que los científicos no hacen filosofía, los científicos hablan de datos, ¿no? Pero aquí vemos a un científico que está parado por una causa defendiendo una postura filosófica
a través de lo que él interpreta que son datos científicos. Pero este científico, este biólogo, lo que está haciendo aquí no es ciencia, está haciendo una ponencia filosófica, una defensa filosófica sobre un determinado tema, ¿o me equivoco? Filosófica y más aún, ideológica. Ideológica. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es poniendo una serie de datos sobre la mesa sin poner los otros datos que podrían contrapesar la cuestión. En ese sentido está haciendo un sesgo. Él lo que quiere es llegar a una conclusión. O sea, en él la defensa del aborto es un punto de partida y luego ¿qué va a hacer? Va a acomodar los datos para que terminen concluyendo lo que él ya quiere que concluyan. ¿Sí? Claro. Pero hay al comienzo un acto de la voluntad, no un acto de la inteligencia. Esto es una diferencia decisiva y por eso es ideológico. Por eso es ideológico. Y se trata de algo que es contrario a la naturaleza misma del intelecto humano. Perfecto, perfecto. ¿Te parece que sigamos? Adelante. Vamos a seguir con Kornblit, parte 4. Vamos. La mayor parte de las legislaciones, incluso de los países donde está penalizado el aborto, la persona humana comienza con el nacimiento con vida, es decir, cuando el bebé se separa completamente de la madre. Sí, Juan. Primero que él es biólogo, no es abogado. Entonces, acá lo que hace es la mayor parte de... Está bien, uno me podrá decir, yo tampoco soy abogado. Es cierto, yo tampoco soy abogado. Pero lo que está diciendo acá él es, la mayor parte de las legislaciones, eso es una generalización, porque la ciencia de la vida, la ciencia biológica, no necesariamente se ve reflejada en las legislaciones. Las legislaciones a veces incorporan los avances científicos y a veces no, y a veces tardan en incorporarlos. Pero aparte, yendo concretamente al tema de lo que podríamos hablar del derecho argentino, estamos hablando acá de si mi esposa está embarazada y yo muero, mi hijo recibe o no recibe la herencia. De eso estamos hablando. Pero eso tiene que ver concretamente con el tema de si la ley va a otorgarle herencia. La ley no está definiendo cuándo nace cuándo comienza a existir la persona humana. Si el bebé te está diciendo, ¿le voy a dar la herencia o no le voy a dar? ¿Por qué? Porque a veces pueden haber circunstancias donde la ley decide esperar a que el niño nazca y que sobreviva 24 o 48 horas y luego decir, bueno, a partir de ahora, entonces se efectúan los derechos del sucesor. Hay leyes, por ejemplo, en Francia en alguna época, el niño tenía que sobrevivir 24 horas. O sea, no es que el heredero nacía y recibía todo, tenía que sobrevivir 24 horas. ¿Por qué? Bueno, no tiene nada que ver con el aborto eso, tiene que ver con que en una época en que la mortalidad de los recién nacidos era muy alta, había una cantidad no despreciable de bebés que morían después del nacimiento dentro de las 24 horas. Entonces la ley lo que dice, bueno, si sobrevive 24 horas, a partir de ahí, entonces le asigno derechos. Pero no está diciendo la ley, a partir de ahí comienza a existir la persona humana. Eso es una falacia. Está diciendo, a partir de ahí le voy a asignar derechos. ¿Sí? Entonces hay que distinguir esas dos cosas. Que a veces, de nuevo, cuando se quiere llegar a una conclusión apresurado, por la voluntad de llegar, se olvidan estos detalles. Es cierto, muy, muy cierto. Vamos con la quinta parte de Kornblit. Vamos. Establecen que si el embarazo se interrumpe en forma natural o provocada antes del nacimiento, la persona se dará por no haber existido nunca jamás. No hay conflicto. Sí, Juan. Una cosa es decir que la persona se dará por no existente y otra cosa es decir que no existió. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es decir que a los efectos jurídicos vamos a considerar que no existió
y otra cosa es una declaración científica médica de que no existió. ¿Sí? Entonces, la ley humana, el aspecto jurídico, es una cosa en la cual sí, por una cuestión de practicidad, se puede considerar que ese niño jurídicamente y a los efectos, por ejemplo, patrimoniales, no existió. Pero eso no es considerar que en la realidad no existió. Son dos cosas completamente distintas. De nuevo, él confunde, y en un tipo tan brillante como él, es difícil pensar que esto es una torpeza o un error. Porque que el tipo es inteligente no hay ninguna duda, pero acá él confunde estos dos temas que son distintos. Claro, entiendo. Vamos a continuar. Vamos. Conflicto entonces entre el concepto de persona y el concepto de embrión o feto. Incluso no hay conflicto en concederle derechos suspensivos al embrión, los cuales se hacen efectivos al nacer con vida. Donde hay... Sí. Fíjate qué paradoja. Si le damos derechos suspensivos al embrión, que se hacen efectivos al nacer por vida, es porque consideramos que ese embrión es el mismo ser que el nacido. O sea, no consideramos que el embrión es un órgano de la madre ni un cuasi órgano de la madre, porque no le damos derechos suspensivos a cualquier cosa. Claro. Le damos derechos suspensivos al embrión en función de que va a nacer y que es una persona. Entonces, de nuevo acá, si el embrión no fuese y no tuviese nada que ver con esa persona ya nacida, no le daríamos derechos suspensivos. Al hígado no le damos derecho suspensivo, diríamos, ¿no? Exactamente. Vamos a continuar. Conflicto es en lo que algunos califican como vida humana. Un concepto que, como veremos, no tiene definición taxativa y responde más a creencias que a hechos. La biología... Esa, yo sabía que la tenías ahí y querés decir algo al respecto. ¿Qué onda con esto de la vida humana? Solamente voy a ratificar esto para que los espectadores nos escuchen. Él dice que la vida humana no es un concepto científico, sino que responde a la cultural, a la construcción, a consensos. ¿Sí? Nada más quiero decir esto. Él dice que no es un concepto que se pueda abordar científicamente y que responde a consensos culturales, sociales, etc. ¿Sí? La primera consecuencia de esto sería que entonces, si la vida humana antes de nacer responde a un concepto cultural, ¿por qué la vida humana después de nacer no? Esto es importante, porque una vez que yo dejo asentado un principio falso, después se va a seguir otro principio falso. Y si aplicada la lógica, en algún momento vamos a llegar a que se va a cuestionar la vida no solo de los no nacidos, sino de la gente por nacer. O sea, una vez que yo tomo el atrevimiento de violentar la lógica, violentar la ética, ¿por qué me voy a quedar solamente entre los no nacidos? O sea, él abre la puerta para eso. Pero repito, para él no es un concepto abordable científicamente, sino que es una construcción y un consenso social y cultural. Atentos a esto porque nos va a servir para conectarlo con el final de esta presentación. Bien, buenísimo. Vamos a continuar. Vamos con don Alberto. Va. No define vida humana, sino que define vida. La vida es la forma particular de organización de la materia que cumple con dos condiciones esenciales, reproducción y metabolismo. La definición de vida sensu stricto está referida solo a las células. Una célula viva lo está porque puede dividirse y puede metabolizar, y están vivas tanto las células del embrión como las del feto o del bebé o del adulto, pero también están vivos los espermatozoides que se eyaculan fuera de la vagina, los óvulos que son eliminados con cada menstruación, las células de la placenta que se desecha en cada parto, las células de un humano que acaba de morir siguen vivas por un tiempo no despreciable. Y al respecto cabe preguntarse por qué para algunos es aceptable concebir que después de la muerte legal de una persona definida en función del cese de la actividad cerebral o del latido del corazón,
se admite que sus células sigan vivas por un tiempo y resulta para esas mismas personas difícil concebir que un embrión humano está formado por células vivas, pero todavía no es un ser humano. A ver. Yo solamente quiero hacer una pregunta, Juan, con respecto al principio de este bloque. La ciencia puede identificar lo que es vida, pero no puede identificar lo que es vida humana. O sea, me parece a mí que un genetista diría algo distinto, ¿no? Creo que desde el momento de la concepción genéticamente podemos saber a qué especie pertenece ese embrión que ha comenzado a existir, ¿o me equivoco? Primero que nada, no va a recibir Corbett un premio al buen gusto. Digo por los ejemplos que da, ¿no? No me parece que vaya a recibir el Nobel de la poesía o del buen gusto. En segundo lugar, acá creo que están superpuestos dos problemas. Una cosa es lo que la ciencia puede descubrir, otra cosa es lo que el hombre puede descubrir. Hay muchas cosas que científicamente no se pueden probar. Yo no puedo probar la amistad, no puedo probar científicamente el amor. ¿Qué voy a decir? No, bueno, si me regalás tanta cantidad de cosas, me querés. Y si no me regalás, no hay una forma científica de probar la amistad, el amor. Las grandes cosas muchas veces escapan al rigor de lo científico, pero no escapan al rigor o al conocimiento del hombre. Entonces, no es la ciencia la que descubre al hombre, es el hombre el que descubre la ciencia. Y desde este enfoque no racionalista, de este enfoque que intenta ser realista en el sentido filosófico, lo que vemos es que no hay ningún inconveniente en que el hombre descubra que ciertas células tienen vida, estén o no dentro del bebé, de la mujer, de la persona muerta, y después el hombre saque sus propias conclusiones. Entonces, si no hay razón para llamar al feto una especie humana, cuando todavía no nació, obviamente, ¿por qué hay razón para llamarlo después de que nace? ¿Por qué hay razón para llamarlo humano después de que nació? ¿Sí? Esto es lo que quiero mostrar. Si hacemos el mismo rigor, o sea, con el criterio de Corbett, no podemos llamarlo humano nunca, ni antes de nacer ni después de nacer. Entiendo, perfectamente. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla nuevamente, lo tenemos a Corbett ahí, nos quedan los últimos 3 minutos. Vamos. Todo lo anterior nos lleva a considerar el estatus del embrión. Para la biología, un embrión es un embrión, no es un ser humano. En todo caso, es un proyecto de ser humano que necesita una serie de pasos que ocurren dentro del útero para llegar a ser un ser humano. Es un proyecto de ser humano, Juan. Bueno, esto nos hace acordar a la frase de Ginés González García, el fenómeno. Es un fenómeno. Y no fenómeno, viste, cuando vos decís, loco, sos un fenómeno jugando a la pelota. No, algo distinto, ¿no? Pero esto es importante, o sea, la causa del aborto no se mantiene sin la despersonalización del embrión humano. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la única manera de que una mujer más o menos digna y con principios éticos pueda abortar es que de alguna manera ella se saque de la cabeza que está ante una persona. Entonces por eso vienen esas palabras que no existen, preembrión, cosas, sácate eso. No, es un feto, es una palabra legítima, feto, que forma parte de la medicina, pero utilizada como para bajarle el precio. Hablar de la cosa. Exactamente. Ahora, vos fíjate esto. Él dice que la ciencia no puede definir vida humana, que define vida. Sin embargo, si la ciencia no puede definir lo que es vida humana, no tiene valor que un científico nos hable de esto. En otras palabras, toda la autoridad de Corbett depende de que la ciencia tenga algún valor. Porque él es un científico. Ahora, si la ciencia no tiene valor para definir vida humana, ¿cuál es el sentido de que él venga y nos hable de esto? O sea, él se está autodescualificando sin darse cuenta.
El autoboicot de Kornblit, podríamos titularlo, ¿no? O sea, hubiera sido exactamente lo mismo que la señora que me vende el pan a 2 cuadras de mi casa hubiera estado en esa ponencia en el lugar de Kornblit, ¿no? Según lo que él mismo dice. Juan, te hago una pregunta antes de avanzar, porque mucha gente siempre suele salir con esta pregunta, o al menos se le presenta como un obstáculo en la argumentación pro vida, ¿no? Y tiene que ver con la personalidad del feto, ¿no? O sea, viste que te presentan este tema como si fuese que el embrión desde su concepción no es persona. Es una cosa, pero no es persona. ¿Cuál es la razón por la que nosotros creemos que desde el momento de la concepción hay una persona, más allá de que estemos hablando de vida humana? ¿Por qué es que nosotros también hablamos de persona humana? Porque la distinción entre persona humana y vida humana es meramente racional. ¿Qué quiere decir con una distinción racional? Que es una distinción que tiene un fundamento en la realidad, pero en la realidad se dan yuxtapuestas. El que está vivo, tiene vida, y el que está vivo y es de la especie humana es una persona humana. No hay personas, no hay seres humanos vivos que no sean personas. Entonces, claro, esta distinción es meramente nocional. El problema es que estamos dándole a las distinciones nocionales, la estamos como entificando, la estamos volviendo entes. Nos estamos creyendo nuestras propias distinciones. Cuando el médico distingue y dice, no, embrión, feto, cigoto, etc., lo que hace es utilizar palabras para poder entender un proceso que es dinámico, que es un continuo, ¿sí? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, el infante, el niño, el preadolescente, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, o sea, son palabras para designar. No hay no es que el joven empieza a ser adulto, no sé, a los 21 años, o a los 25, o a los 30. Son palabras como para entendernos. Ahora, ninguno diría que el adulto empieza a ser anciano ¿cuándo? A los 70, 75, 80. Son palabras como para entendernos que los hombres estamos en distintas etapas de la vida. Y son palabras para volver más pedagógica el estudio de la vida humana, para entenderlo mejor. Pero el tema es que no nos podemos tragar nuestras propias explicaciones limitadas. Nosotros ponemos un dique que es meramente verbal en un proceso que es un río, es un continuo. Entiendo. El tema es que nos creamos que son cosas distintas y eso no ocurre. Vamos con la siguiente parte, nos quedan poquito menos de 3 minutos. Vamos. El concepto de vida humana es una convención arbitraria que responde a acuerdos sociales, jurídicos o religiosos, pero que escapa al rigor del conocimiento científico. Esta divergencia de criterios lleva a la dificultad de ponerse de acuerdo sobre el estatus del embrión. Pero deberíamos ponernos de acuerdo en que no es un ser humano y que por lo tanto no sería un crimen interrumpir el embarazo prematuramente. Prueba de ello, y esto se ha mencionado varias veces. A ver. Vos fijate una cosa. Él dice, el estatus del embrión no nos podemos poner de acuerdo, pero debemos ponernos de acuerdo en que no es un ser humano. O sea, científicamente no sabemos, pero sí sabemos que no es un ser humano. Entonces, acá está la gran contradicción. O sea, si científicamente no, número uno, si científicamente no podemos saber vida humana, entonces, Kornblit, andate. Sí. Dale ejemplo y andate. O por lo menos, como decís vos, la palabra de Kornblit no vale más que la de la señora que te vende el pan. ¿Bien? Segundo, si científicamente no podemos saber si hay vida humana, tampoco podemos afirmar que no la hay. O sea, la postura del agnosticismo no puede terminar en la negación. O sea, si yo digo, no sé si hay Dios,
ok, se puede entender, pero no puedo decir, no sé si hay Dios. Entonces, actuemos como si no existiera Dios. O sea, Te doy otro ejemplo. Si nosotros tuviésemos que demoler un edificio y no sabemos si hay gente adentro, no vamos a apretar el botón diciendo, bueno, hagamos como que no hay... No, tenemos que estar completamente seguros de que no hay nadie adentro, porque podemos en esa ignorancia cometer un error irreversible. Lo mismo pasa con el caso de la vida. Si no sabemos si hay vida o persona humana, quédate callado y nada, seguí estudiando un poco más y deja ese lugar a quien tenga quizás las cosas más ordenadas en su cabeza, ¿no? totalmente de acuerdo. O el mismo ejemplo que se da del cazador. El cazador tiene un rifle, está apuntando a una figura que se mueve, una sombra, y por momentos duda, no sabe si es un ser humano, si sabe si es un animal. Y lo lógico es que si no está seguro que no sea un ser humano, no dispare. Porque si él cree que podría ser un ser humano y dispara y mata a un ser humano, es culpable. Acá pasa lo mismo. O el ejemplo que vos das de la demolición de un edificio. Entonces, él acá se contradice por partida doble, se contradice consigo, con su razón de ser de la exposición, pero también se contradice porque pasa del agnosticismo de la vida a la negación de la vida. O sea, pasa de decir, esta dificultad nos permite sobre el estatus del embrión, pero entonces pongámonos de acuerdo en que no es un ser humano. No. O sea, si es una cuestión problemática, no lo podemos poner de acuerdo. Hay veces que hay un salto lógico en donde no opera un principio intelectual, opera un acto de la voluntad. Yo quiero que esto sea así y luego acomodo las pruebas para que me terminen dando la razón. Aparte, Juan, a ver, podemos estar o no de acuerdo, ¿no? Pero con Kornblit digo, ¿no? Pero van 5 minutos y medio de ponencia, le queda un poquito más de 2 minutos, y acá, en este anticipado final, nos invita a que todos nos pongamos de acuerdo con que no hay vida humana en un determinado periodo del desarrollo del feto. Pero hasta este momento de su ponencia habló de cuestiones jurídicas, habló de cuestiones culturales, pero él como científico no arrojó ningún tipo de dato científico que nos permite llegar a esa conclusión. No presentó ni siquiera ningún argumento, ¿se entiende? Entonces, a ver, la razón por la cual él está dando esa ponencia, creo yo, que es porque es un biólogo y nos va a ofrecer argumentos a través de la biología, su disciplina, para nosotros llegar a la conclusión, no existe vida humana, por ende no se está cometiendo ningún crimen al abortar. Pero hasta el momento no hizo alusión a ningún argumento, ni tampoco arrojó ningún dato certero científico, que vuelvo a repetir. Podemos estar de acuerdo o no con él, pero no ha pasado. De acuerdo con lo que decís y después se pone mejor. Ya lo vamos a ver. Después se pone mejor. A vos que estás del otro lado conectado, te quiero decir, quédate hasta el final, porque al final vamos a ver algo que si vos estás al tanto de este sujeto Kornblit, seguramente te vas a quedar con la boca abierta. Vamos a seguir. Lo tenemos a Kornblit, nos queda poquito más de 2 minutos. Vamos. Es que la pena por practicar un aborto es mucho menor que la pena por matar a una persona y en definitiva está indefenso esa supuesta persona, y el hecho de que esté permitido abortar en casos de violación o de peligro de la vida de la madre, porque si ese embrión o feto fueran seres humanos, en un país donde no es legal la pena de muerte, ¿qué categoría inferior tendría un ser humano proveniente de una violación respecto de los que no son resultado de ella, como para que sea permitido, entre comillas, matarlo? Bien, buenísimo. Juan, sí. Él apela a un argumento de orden jurídico. Primero que nada, confunde la cuestión de la punibilidad, la no punibilidad y la legalidad. ¿Sí? Vamos a explicar esto. Punible viene de pena. ¿Sí? Cuando la ley habla de acciones no punibles, no está diciendo que son acciones lícitas. Son dos cosas distintas.
que un menor de 16 años te robe es una acción antijurídica, porque va contra la justicia. Pero ahora, bien, los menores de 16 años no son punibles. Eso significa que si un menor de 16 años pasa, te roba el celular, en la esquina lo detiene la policía, por supuesto se te devolverá el celular, pero el chico irá, en el mejor de los casos, a un reformatorio. No irá a la cárcel porque no es punible lo que él hizo. Ahora, el Estado no está diciendo aplausos, sigan robando celulares los menores de 16. Son cosas distintas. O sea, una acción antijurídica es la que va contra la justicia. Una acción punible es la que va a ser castigada con una pena. En algunos casos, el legislador consideró que habían determinados actos que, aun siendo antijurídicos, no iban a merecer pena, por distintos motivos. Por ejemplo, a veces, te doy otro ejemplo. Yo estoy manejando un auto, ¿sí? Bien, por culpa mía, choco y muere. Voy a poner un ejemplo, perdón, la audiencia, quizás un poco desagradable. Por culpa mía muere mi hijo. Bien, el legislador considera ahí lo que se llama pena natural. ¿Qué significa? Que para mí ya es suficiente pena el saberme responsable de la muerte de mi hijo. Entonces el Estado no añade otra pena como podría ser la cárcel. ¿Sí? Se trata de una acción antijurídica no punible, pero obviamente el Estado no está diciendo vayan a chocar el auto, para nada. Y con el aborto por violación pasaba lo mismo. Es decir, no se estaba diciendo, no es luz verde para los abortos por violación, se estaba diciendo, yo no voy a castigar a una mujer que, por ejemplo, en el caso de Argentina, antes de la legalización, que una mujer idiota demente que abortase si se presumía violada. Pero no estaba alentando eso. Entonces, acá él confunde el concepto de legalidad con el concepto de no punibilidad. De nuevo, que es un concepto que no hace falta ser abogado para saberlo. Lo sé yo que no soy abogado. Pero él ahí se mete como en camisa 11 varas. Entonces, hoy, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica, todavía el aborto en general está penalizado y hay 2 o 3 casos en que no es punible. Pero no está diciendo el Estado, háganlo en esos casos. Está diciendo simplemente, no voy a castigar a la mujer que haga en esos casos en atención a otras circunstancias. A veces también el mismo juez puede, en atención a alguna circunstancia, no castigar. Doy otro ejemplo. Hacer trabajar a un menor de edad es una acción antijurídica. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo a mi hijo de 8 años lo mando a trabajar a la calle, por ejemplo, eso es antijurídico. Ahora, ¿qué pasa? Supónganse que se detecta que yo estoy explotando a mi hijo. Bien, se me podría castigar. Pero ahora, el legislador ha contemplado que si a mí se me castiga, se me saca de la casa, se considera que el daño mayor va a ser para el hijo. Entonces, lo que hace el Estado, la ley, no es alentar que la persona mande a trabajar al hijo, sino decir, bueno, si yo a este padre que está haciendo las cosas mal lo castigo, lo saco de la casa, el mismo hijo va a ser el principal perjudicado. Entiendo. Entonces, hay que distinguir la acción antijurídica de la acción no punible. O sea, no hay pena, pero no significa que eso sea justo. Y eso Entiendo. no lo distingue Corbett. Perfecto, vamos a continuar. Nos queda un poquito menos de 2 minutos. Vamos. Resulta interesante recurrir a la definición de aborto que figura en la 6ª edición de un diccionario de genética de King's y Stanfield de 2002. Las 2 acepciones son aborto, la expulsión de un feto humano del útero por causas naturales, antes de que sea capaz de sobrevivir independientemente, y la segunda acepción es la terminación deliberada de un embarazo humano, muy a menudo realizada durante las primeras 28 semanas de embarazo. Como se ve, en ninguna de las 2 acepciones se menciona la vida humana ni la palabra matar u homicidio. Un minuto. Sí.
quedó la carita del indigno Lipovetsky. Tomás González Pondal, un escritor de San Luis, amigo mío, hizo también una réplica en su momento a Kornblit y dijo que el gran descubrimiento de Kornblit era ¿no? Que dice, el diccionario no menciona la palabra matar. Bueno, porque es un diccionario de genética. Entonces dice Tomás que el gran descubrimiento de este hombre es que un diccionario de genética no utiliza terminología jurídica. Con lo cual se le quita fuerza a este supuesto argumento. Pero mirá, hay dos cosas más. Él dice feto humano y embarazo humano. Entonces, ¿cómo es posible que un feto humano no sea vida humana y no sea persona humana? ¿O cómo es posible que un embarazo humano no sea, no tenga vida humana y no sea una persona humana? Es imposible. Entonces, el mismo diccionario que él trae lo hunde, lo termina por sumergir en el pantano de sus contradicciones. Listo, vamos a continuar. Todo lo dicho no implica que no se deba proteger a la mujer embarazada y a su embrión. Pero la mujer embarazada tiene que tener la opción y el derecho de interrumpir el embarazo prematuramente. De lo contrario, se convierte en una especie de esclava de su embrión a causa de convenciones sociales o religiosas que no se condicen con la gradualidad del desarrollo intrauterino. Pero esto, esto es sacado del ABC feminista, ¿no? O sea, Totalmente. Esforzate un toque más, loco. Sos un tipo formado. Tenés 9,46 de promedio. Yo tenía mucho menos. Loco, o sea, si le tenés que estar robando argumentos a la feminista, es porque hay algo que está mal. Mirá, primero hay una cosa interesante, ¿no? Él dice, todo esto no implica que no tengamos que proteger a la madre embarazada. No, bueno, pero ¿por qué protegemos a la madre embarazada? O sea, si pensáramos que la mujer embarazada no tiene una persona dentro, no la protegeríamos, es obvio. En segundo lugar, hablamos de madre. No hay madre sin hijo. El concepto de madre remite al concepto de hijo. O sea, yo no digo por ahí una chica de 11 años, no digo, es madre, no, es una nena, es una preadolescente. Y cuando una mujer queda embarazada, decimos, ya sos madre, sos mamá. Entonces, acá, si yo digo la palabra madre remite al hijo. No puede haber madre, pero no haber hijo. Y si hay hijo, hay persona humana. ¿De qué estamos hablando? Y como decías vos, esto de esclavo, es una teatralización de él, que lo único que hace es añadirle una especie de intención literaria de contar una historia, ¿no? La mujer esclava de su embrión y el aborto es el derecho que le da la libertad. Pero es puro bla, bla, bla. Hemos ya justamente aplicado un rigor lógico y filosófico a las afirmaciones de este hombre y hemos mostrado que son inconsistentes. Extraordinario. Vamos, que nos queda muy poquito, 1 minuto nada más, último minuto de Kornblitz, y después hay una perla, una joya que no se la pueden perder. Vamos. Por eso los legisladores deben pensar en la cantidad de mujeres que por hacerse abortos en lugares inadecuados tienen infecciones, en la cantidad de adolescentes que por no abortar tienen que llevar un embarazo a término y criar un bebé cuando todavía son niñas, o darlo en adopción en condiciones muchas veces ilegales. En la cantidad de genetistas que hacen diagnóstico prenatal, detectan que el embrión va a nacer con una enfermedad no curable y se lavan las manos al no garantizar la opción de la interrupción del embarazo. Matémoslo porque está enfermo. Básicamente es eso lo que acaba de decir. Pero además mete cuestiones que son absolutamente secundarias. O sea, la mujer que pone en peligro su vida realizando una acción contraria a su naturaleza, como es el aborto, es ella la que pone en peligro su vida. Eso no tiene que ver con la legalización. Tiene que ver con que la mujer misma pone en peligro su vida yendo contra la naturaleza. Por eso es que también hay mujeres que mueren en abortos legales. ¿Sí? Entonces,
Acá es donde él lo que hace es utilizar un argumento emocional, pero que no resiste un examen claro. Entiendo. Además, vuelvo a repetir, ¿no? Nos quedan 40 segundos de Kornblit y, bueno, a ver, uno puede, obviamente, como cualquier ciudadano, sea cual sea tu formación, ocupación, tu edad, podríamos llegar a decir, obviamente no estamos hablando de jovencitos, sino más bien de personas que tienen las herramientas para pensar por sí mismas, decir, bueno, che, a ver, yo tengo tal postura porque me parece injusto tal cosa, ¿no? Ahora, vuelvo a mencionar, si están invitando a Kornblit, un biólogo, no es para preguntarle qué es lo que le parece justo e injusto, qué es lo que le parece bueno o malo, o cosas por el estilo. Ahí está para hablar de ciencia, datos, y de lo que menos habló fue de ciencia este científico, Juan. Sí, ha dividido, utilizando argumentos jurídicos, argumentos emocionales, eslóganes, y la verdad es que tenía todo el tiempo para hacerlo y el aval del poder político, cultural y mediático. Y nos hemos Totalmente. quedado con sabor a poco. Vamos a continuar, nos quedan 30 segundos de la maravillosa ponencia de Kornblit. Vamos. En la cantidad de situaciones en las que se sabe que el embrión va a nacer mal y aún sin un diagnóstico genético. Pido a aquellos que tienen convicciones filosóficas o religiosas respecto de lo que llaman comienzo de la vida humana, que respeten la racionalidad de otros argumentos. Bien, a ver. Acá él lo que hace es construir un espantapájaros. Él dice, obviamente se refiere a los pro vida, dice, pido a aquellos que tienen convicciones religiosas o filosóficas, como si no fuese una cuestión fáctica, como si no hubiese una cuestión científica, como si no tuviésemos a la ciencia de nuestro lado, como si la legalización o la penalización del aborto dependiese de una convicción filosófica y no de la más pura evidencia y del sentido común. O sea, yo no me tenés que pedir nada a mí. Vos me tenés que traer la prueba de que no es un asesinato. Esto es tan simple como eso. ¿No tenés la prueba? Bueno, listo, perdiste. Total. Perdiste. Pero bueno, como sabemos, en este mundo, donde las leyes se aprueban por mayoría y no en base a la evidencia científica, pasan estas cosas. Exacto. Vamos con los últimos 15 segundos de Kornblit y después les aseguro que vamos a ver una perla para no perderse. Vamos. Y que diferencien evidencia de dogma y hechos de creencias. Pará. ¿Quién me está hablando de dogmas, loco? O sea, ¿y cuál es la evidencia que presentó Kornblit, por favor? O sea, vamos por el minuto 7:26 y todavía yo no he escuchado un argumento científico ni he escuchado datos convincentes en su materia, la biología, que nos permita llegar a la conclusión de que está bien abortar y deberíamos no solamente permitirlo, sino también promoverlo. A ver, ¿quién es el dogmático, Juan, acá? Pero esto es típico. Todos los que son críticos de los fanáticos, de los dogmáticos, de los intolerantes, que se llenan la boca con la libertad y el diálogo, son los peores. Son los peores. O sea, esta gente está por la eliminación de la vida inocente. Entonces, van a hacer cualquier cosa y van a tergiversar todo para justificar una cuestión. Incluso van a acusarnos a nosotros del mismo pecado que cometen ellos. Porque acá si hay algún tipo de dogmatismo en el mal sentido, es el de ellos. O sea, tienen una vara muy alta con nosotros y una vara muy baja para las propias posiciones. Así es. Bueno, vamos con la última parte. Nos quedan, ¿qué? 11 segundos. Vamos. Porque no hay un absoluto y los legisladores deben legislar para todos. Bueno, ahí terminó nuestro viejo amigo Mr. Kornblit. Sí, Juan, haceme una conclusión, por favor. Este es justamente el título de mi artículo. No hay un absoluto, pero el embrión no es un ser humano, y esto es absolutamente cierto. Que es la típica contradicción de todos los relativistas. Todos los relativistas se llenan la boca con no hay un absoluto, respetemos la pluralidad, el consenso, bla, 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 bla.
Ahora, lo que ellos dicen es absoluto. O sea, el derecho al aborto es absoluto, que este tema se debería debatir era absoluto, que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo es absoluto, que vos no podés, ¿quién sos vos para impedir un aborto? Eso es absoluto. Que hay medio millón de mujeres, sabemos que medio millón de abortos por año en Argentina, sabemos que es falso, eso es absoluto. Es decir, en el fondo, estos supercríticos son supercríticos de los demás, pero no de las propias posiciones. Creo que somos muchísimo más críticos nosotros. Totalmente. No es que somos impecables, pero nosotros por lo menos somos accesibles al debate. Vos has tenido debate, yo he tenido debate, pero estos tipos nunca tienen un debate en el que alguien los pueda siquiera arañar, no se dejan, forman una especie de séquito de focas amaestradas que lo que hacen es aplaudir, pero que solamente admiten aduladores y se enojan cuando alguien los critica. Y te voy a contar una anécdota antes de pasar al famoso video final. Yo en el 2019 hice un año de Derecho en la UMSA y había un profesor muy inteligente que en la primera clase, que lamentablemente me di cuenta rápidamente que tiraba para la izquierda. Y la primera clase que decía, no, acá somos todos iguales, yo no sé más que ustedes. Entonces, ¿para qué estamos en tu clase, no? Primero. Acá todos somos todos por igual, mi opinión vale lo mismo que la de todos, todos podemos hablar, basta del autoritarismo, basta del maestro que es el docente, el que sabe, y el alumno ahí abajo. Hagamos algo democrático. Bien. Obviamente, cuando él empezó a desarrollar sus conceptos, yo empecé a olfatear esa filosofía constructivista, esa que huele a uva, ¿no? Y de repente pone el ejemplo del aborto y explica sus ideas relativistas, pero las explica dogmáticamente, como diciendo, miren, chicos, la humanidad ha llegado a la conclusión de que no se puede conocer la verdad. Entonces yo empiezo a levantar la mano y con mucho respeto a discutirle. Y ese profesor amplio, democrático, tolerante, adopta una postura física, ya primero se pone así, ¿no? Se pone a la defensiva, evitaba el contacto visual, respondía con frases secas. Al principio recuerdo que hablaba en el idioma, lenguaje inclusivo. ¿En serio? Después en el medio del debate conmigo dejó de hablar del lenguaje inclusivo porque obviamente hay que pensar para decir lenguaje inclusivo y acá el tipo necesitaba... Terminó siendo absolutamente un profesor dogmático, un profesor, digamos, más tirando al autoritario. Y en un momento yo, en privado, lo encaro y le digo, profesor, usted está en una facultad de leyes haciendo apología, esto fue en el 2019, haciendo apología del aborto que está contra la ley. El profesor se empieza a poner nervioso y la mano le empieza a temblar. Se le caen los anteojos y me dice, no quiero discutir más. No quiero discutir más. Profesor, pero usted invitó al debate, no quiero discutir más. Bueno, y no discutió más. Típico. O sea, esa es la intolerancia de los tolerantes. Típico, 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 típico. A ver, para los que están y los que llegaron hasta el final de este video, primero, les agradezco a todos por la paciencia. Segundo, gracias por compartir, por comentar y demás. A ver, el peor enemigo, Juan, de Kornblit termina siendo Kornblit. El peor enemigo de Kornblit termina siendo Kornblit. ¿Qué te parece si escuchamos al propio Kornblit decir algo en el pasado acerca de este tema en cuestión? Y parece que tenía alguna opinión un tanto distinta a lo que acabamos de oír. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro amigo Kornblit en una entrevista de María O'Donnell. Vamos. Ahora, vida humana en el sentido de organísmica del organismo, como dije antes,
es un proceso continuo que comienza con la fecundación en el seno materno, o también podría comenzar con una fecundación in vitro, que después se trasplante el embrión, pero que no llega a término si no pasa un tiempo determinado, que no es un tiempo discreto, sino que es continuo. Entonces no hay un punto exacto en el cual uno puede decir, esto es ya un... Por eso la ley establece que la persona jurídica comienza con el nacimiento. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Como ustedes podrán oír, vuelvo a repetir, miren. Ahora, vida humana en el sentido de organísmica del organismo, como dije antes, es un proceso continuo que comienza con la fecundación en el seno materno. La vida humana comienza en la concepción. La vida humana comienza en la concepción, dice Kornblit. ¿Qué te parece esto, Juan? Propiamente hablando dice fecundación, que según yo pude consultar con, por ejemplo, Mario Caponeto, que es un doctor en filosofía y médico, dijo que el término más propio es fecundación, pero sabemos que fecundación y concepción es el mismo instante llamado de dos maneras distintas. Ahora bien, se trata del mismo tipo. Esto fue en febrero de 2018. 3 meses después, en mayo, dijo que la vida humana era un concepto cultural, fruto del consenso, de la filosofía, de que no sé qué, pipipi. Bien, el mismo tipo dice una cosa, en febrero y 3 meses después dice otra. Ese es, señores, Alberto Kornblit. Yo subí este video, repito lo que dije al principio, lo linkeé este video en mi respuesta a Kornblit 2018, y unos meses después de que el artículo, que circuló bastante, el video, señores, fue removido, no se puede ver, el link subsiste, solamente está en modo privado, pero por suerte hay gente que lo rescató y gracias a esa gente hoy lo pudimos ver. También está en mi canal el video. Quiero que recuerden algo. Cuando comenzó la ponencia de Kornblit en el Congreso, ¿él qué fue lo que dijo? La ciencia puede definir, puede identificar aquello que es vida, pero no necesariamente lo que es vida humana. 3 meses antes, en una entrevista, el mismo sujeto dice, la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Entonces, aquí podemos ver, evidentemente, cuando hay agendas políticas detrás que te están respaldando, amparando, empujando, quizás te están dando algún que otro beneficio para que vos termines cambiando tu discurso, porque eso es lo que termina haciendo Kornblit, termina cambiando su discurso. Recordemos, principio, y lo voy a volver a poner ahora, para aquellos que no recuerdan o que quizás se sumaron a mediados de esta transmisión, Alberto Kornblit dice, la vida se puede identificar a través de la ciencia, vida humana no. Pero 3 meses antes a María O'Donnell le dice, la vida humana comienza desde el momento de la fecundación. ¿Empieza o no desde la fecundación, nuestro querido Alberto? En efecto, hay un amigo que diría que por millones y millones de razones este hombre ha cambiado. Pero la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se contradice, que su contradicción es fatal y que no se acaba esto en el plano especulativo, sino que tiene repercusiones directas en el plano ético-moral, y que por eso el aborto debe ser rechazado como un genocidio, como un crimen donde el Estado, si esto se realiza con el poder del Estado, el Estado se convierte en un depredador que destruye a su propia población. Juan, te agradezco muchísimo por este tiempo que nos has dado. La gente, ¿dónde te puede encontrar, Juan? www.jcmonedero.com, también en mi canal de YouTube, Juan Carlos Monedero. No me confunda con el Podemita, con el español que es prochavista, fundador de Podemos. Acabo de sacar un libro que se llama Lenguaje, Ideología y Poder, la 3ª edición, el tomo 1, y estoy por sacar otro libro sobre la pandemia. Para conseguir el libro me pueden escribir a mis redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram. Lamentablemente estoy en las redes sociales, que es lo último que quisiera. Y por último, estoy también dictando clases particulares y los invito a todos los que puedan a tomar una clase real. Salgamos de la virtualidad y
tomemos una clase presencial real para recuperar justamente esto que nos han robado con esta pandemia, que es justamente la realidad. Juan, te mando un abrazo enorme, amigo. Otro para vos, un abrazo y muy buenas noches para todos los oyentes. Chau, chau. Para todos los que están conectados, muchísimas gracias por habernos hecho el aguante. Mi nombre es Santiago Alarcón. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado. El video a partir de ahora va a ser puesto en privado, pero el día de mañana ya van a poder tener acceso a él, editado y demás, porque necesito cortar algunas partes que ustedes ya saben de que, bueno, tuve que apagar cámaras y demás. Les agradezco un montón la buena onda a todos y espero que podamos seguir en contacto. Dios los bendiga a todos.